así que será, y le preguntas a un montón de personas y luego te das cuenta, posiblemente es una especie nueva. Sí, y eso es bastante común aquí en Perú. Muy bien, entonces nosotros hemos trabajado en un tramo que abarca 35 kilómetros lineales del río Tambopata y que representa menos del 10% de toda la cuenca, en la zona baja, ¿no? Aplicando métodos estandarizados para colectar diversos organismos, peces, macroinvertebrados, perifito, plancton, con un esfuerzo muestreo bastante cuantificado y que también, ya con el proceso de los datos, hemos aplicado algunos de estos programas, muy conocidos por todos, para poder recopilar y documentar los resultados. Tenemos información también limnológica, información acerca de la calidad de agua, ¿no? Básicamente, la mayor parte de esta área tiene conductividades bajas. Este tema de la conductividad es muy importante a nivel limnológico porque nos indica, es un indicador de la productividad primaria. Y eso también nos muestra de que existe una dependencia muy fuerte en aquellos ecosistemas donde la productividad primaria es muy baja. Existe una correlación muy fuerte entre los organismos acuáticos y lo que el bosque pueda proveer. Hay una conexión ahí. Entonces, y que se enlaza mucho más, especialmente en las zonas bajas, cuando los ríos pasan a estos periodos de creciente y donde inundan ciertas partes del bosque, generándose con eso una serie de interacciones ya bastante documentadas y que nosotros también deberíamos empezar también a trabajar en esos aspectos, estas relaciones tróficas en estas zonas de bárceas que en otras partes de Perú, en la zona baja y en Brasil, representan áreas de alta productividad pesquera en muchos casos. Muy bien, entonces el pH en la naturaleza es una tendencia de la acidez. Hay algunas aguas, estas mezclas pues, de aguas negras que se producen por la degradación incompleta de la materia orgánica y que favorece especialmente a ciertos grupos de organismos, ¿no? Cierto grupo de microorganismos, y en el caso de peces es el hábitat que prefieren muchísimos gimnotiformes, que son peces eléctricos, muchas especies siluriformes, entre ellos los coridora, los chiruis, que son también altamente llamativos en el mercado ornamental, y en general algunas especies muy esquivas de peces que prefieren estas aguas con tendencia a la acidez. En algunos casos, bueno, no hemos registrado nosotros aquí en Tambopata, pero en otras partes, en otras zonas de Perú donde estas áreas de agua negra son mucho más, más marcadas, sí una diversidad bastante alta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Tenemos resultados de perifito, ¿no? Fitoplancton, zooplancton, bentos y peces. Ya la presentación de peces en detalle, la hizo mi tesista el día de ayer, hizo una presentación sobre lo de Tambopata, con mucho mayor detalle. Aquí es básicamente un resultado, un vistazo general de estos resultados. Muy bien, entonces, hemos encontrado nosotros que para este componente, que solo puede ser observado, analizado en el laboratorio, que es el perifito, y que podemos subdividir en perifito vegetal, perifito animal, para intentar ordenarlo, 55 especies, ¿no? En donde hay dominancia principalmente de las baciliofitas, con 2 especies de carofitas, 7 especies de cianobacterias. Comparado esto con otros resultados, ¿qué se ha hecho antes en plancton para la zona? Para perifito, nada. Es el primer registro que se tiene para perifito de esta zona del Tambopata. Para lo que es plancton, sí se hizo un trabajo que forma parte de un informe hidrobiológico del doctor Julio Araujo, que él trabaja en Ciencia, ¿no? Dirige muchos trabajos en Madre de Dios, y en donde han encontrado aproximadamente entre fito y zooplancton como unas 70 especies, ¿ya? Pero cubriendo un área mucho mayor que la que hemos cubierto nosotros, ¿no? Pero esto es de hace más de 10, no, estamos hablando de 2010, ¿no? Ya estamos hablando de casi 13, 14 años. Pues eso en cuanto a plancton. De perifito, todo esto es nuevo. Lo que también nos muestra los resultados es una tendencia en general a bajas, moderadas diversidades. No estamos hablando de diversidades muy altas, y también se ven aquí en otros índices, por ejemplo como el de equitabilidad, donde podemos ver nosotros algunos valores que están muy cercanos al 1, lo cual nos indica de que no es que exista una dominancia de algunas especies, sino que hay una heterogeneidad en cuanto a la estructura comunitaria. Muy bien, ¿qué más hemos visto nosotros? Bueno, hemos intentado con nuestros datos hacer este cálculo, esta proyección de cuántas especies podrían haber en este tramo del río Tambopata,
dentro de la Reserva Nacional, y hemos encontrado aproximadamente, es decir, pero en realidad los gráficos no te dicen nada aquí aproximado, la verdad que son muy distintos. Algunos parámetros nos dicen que estamos en el 55% y en otros nos dicen que todavía estamos muy cerca al 100%. ¿Por qué se da esa variabilidad? Muy probablemente porque está vinculado a la definición taxonómica. Tenemos también muy pocos especialistas acá en Perú que puedan trabajar con bastante definición comunidades de ese tipo. Entonces ahí también, por ejemplo, hemos tenido un resultado interesante porque en un espacio pequeño, realmente la predicción de tener al menos un 60% y que nos faltaría un 40% nos indicaría de que el área es mucho más diversa, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de estos taxones principales encontrados, ¿no? Acá con Atosigón, en esa imagen de acá, y acá Melosía, y acá como pueden ver ustedes, una Ceratodactyla acá, ¿no? Y en donde también podemos ver índices de diversidad moderados. ¿Qué hemos visto en cuanto al ventos? Hemos encontrado 22 especies. Estudios previos han mostrado aproximadamente 30 y tantas, 39 especies, ¿no? En algunos estudios previos, especialmente en la zona de impacto minero, ¿no? Han habido esfuerzos en los últimos años por estudiar la recuperación de estas zonas con impacto minero, ¿no? Muy bien, entonces acá también hicimos nosotros un cálculo de cuántas especies estamos por encima del 50%, pero aún así hay bastante por describir. En cuanto a peces, 110 especies para un muestreo literalmente de 5 días. Se lo digo como experto, es un montón. Es un montón. Es el triple de lo que encontramos en todos los ríos de la costa. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Hay cierta dominancia de ciertos grupos, ¿no? Los Dracocarax son estos peces pechito plateados, dicen mañana me voy, con alto valor ornamental, bastante abundantes especialmente en el Tamopata, ¿no? Hay una correlación entre la ictiofauna presente en el río principal, los tributarios, y en función también de la calidad de agua, es decir, si son aguas negras, blancas o claras, hay una diferenciación también en cuanto a la composición de especies. Y esto se puede ver con acá algunas muestras, ¿no? Acá tenemos 2 especies de hipostomos, este es Oculeus, este es Pirineusi, son carachamas, este es un ginotiforme, este es un Platynocerrascus macrostomus. El de acá, una piraña, que es el género Cerrasalmos, un ancistros no determinado, y este Queroceros seques, que es un bagre epimeloido muy común en Amazonía Baja, presente también en Ucayali y en varias otras partes. Lo que también nosotros, bueno, hicimos una comparación de la similaridad entre sitios, y es notorio de que los grados de similaridad, a pesar de estar trabajando en un área relativamente pequeña de la cuenca del Tamopata, no superan el 50% entre puntos de muestra. Eso quiere decir de que hay mucho, ¿no? Que nos muestra de que la diversidad en la zona es mucho más alta de lo que no hemos podido nosotros registrar, y que se ve reflejado también aquí en la curva de acumulación de especies. Y como conclusión, con esta especie de la Montictis filamentosum, que está mostrando aquí estos rasgos de dimorfismo sexual secundario, lo capturamos justamente en época, probablemente cerca de la época de reproducción. Las áreas protegidas requieren de mayor cantidad de estudios descriptivos. Si uno revisa planes maestros, la mayoría de planes maestros de la gran mayoría de áreas protegidas se focalizan en el tema de gestión, pero cuando tú quieres buscar información de diversidad biológica no la encuentras, y eso requiere publicar, trabajar, hacer las listas, ¿no? Para luego empezar a hacer las comparaciones y más adelante aportar, por ejemplo, con nuevo registro para la región Parque Nacional Bajo Sonene, ¿no? Nuevo registro para Perú y así, ¿no? Entonces estamos nosotros en proceso de hacer más análisis con los datos, y bueno, ya pronto estará con la publicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno,
por el tiempo que usted se prolongó, no vamos a poder hacer las preguntas necesarias para poder cumplir con el cronograma. Y vamos a pasar. Una excelente presentación. Gracias.